Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y fundamental para entender la vida misma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué heredamos el color de ojos, ese rasgo distintivo que nos conecta con nuestros antepasados? ¿O por qué ciertas enfermedades parecen transmitirse de generación en generación, afectando a algunos miembros de la familia y no a otros? La respuesta a estas interrogantes se encuentra en un campo de estudio esencial, la genética. La teoría genética no es solo una rama más de la ciencia, es la base de la biología moderna, el pilar sobre el que se construyen muchos de nuestros conocimientos sobre los seres vivos. Esta teoría explica de manera detallada y precisa cómo se transmiten las características físicas y biológicas de una generación a otra, siguiendo un intrincado camino a través de los genes, las unidades fundamentales de la herencia. Los genes, esos pequeños pero poderosos segmentos de ADN, contienen en su interior las instrucciones precisas y necesarias para construir y hacer funcionar a cada uno de los seres vivos que habitan nuestro planeta. Cada gen desempeña una función específica y vital, abarcando desde la determinación de la altura de un individuo hasta la regulación de complejos procesos internos que mantienen el equilibrio del organismo. Heredamos la mitad de nuestros genes de cada progenitor, una combinación única que nos hace ser quienes somos, formando así nuestro genotipo, esa huella genética personal e intransferible. Su manifestación, influenciada por el entorno que nos rodea, es lo que conocemos como fenotipo, la expresión visible de nuestra herencia. Esta teoría ha revolucionado por completo el campo de la medicina, abriendo nuevas puertas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Ha transformado la agricultura, permitiendo el desarrollo de cultivos más resistentes y productivos, y ha impulsado la biotecnología a límites insospechados, ofreciendo soluciones innovadoras para los desafíos del siglo XXI. Entender la genética es, en esencia, entender la vida en su forma más fundamental y nos proporciona las herramientas necesarias para comprender y, en última instancia, modificarla. En resumen, la teoría genética explica cómo se hereda la información biológica esencial, contenida y codificada en los genes, esos componentes fundamentales hechos de ADN. Este ADN, a su vez, determina las características únicas y distintivas de cada organismo vivo. Aunque este campo de estudio se encuentra en constante evolución y expansión, los principios básicos que la sustentan siguen siendo el fundamento esencial de la biología moderna. Lo que sabemos hoy sobre la genética es solo el comienzo de un viaje fascinante hacia el entendimiento de la vida. Ahora, para apreciar plenamente la magnitud de estos descubrimientos, veamos cómo llegamos a formular esta teoría revolucionaria. Vamos a sumergirnos en los datos, en los experimentos y en las mentes brillantes que hicieron posible este avance científico. Antes de la genética, la humanidad ya intuía la herencia. Agricultores y ganaderos seleccionaban plantas y animales, pero desconocían el mecanismo. Se creía en la herencia por mezcla. Los rasgos de los padres se combinaban en los hijos como pintura, pero esto no explicaba la reaparición de rasgos de generaciones anteriores. Lamarck propuso que los cambios adquiridos durante la vida se heredaban, como el cuello largo de la jirafa. Aristóteles y Darwin también intentaron explicar la herencia, pero sin éxito experimental. Todas estas teorías carecían de un mecanismo preciso y predecible. No podían explicar los patrones matemáticos de la herencia. Hacía falta un enfoque experimental y cuantitativo. El mundo necesitaba una nueva perspectiva, y esa llegó de la mano de un fraile en Brno, ciudad de la actual República Checa. Así comenzó la revolución genética. El gran cambio en nuestra comprensión de la herencia llegó con el fraile Gregor Mendel, un nombre que resuena en los anales de la ciencia. Este importante avance tuvo lugar en el siglo XIX, una época de grandes descubrimientos y transformaciones científicas. En la tranquilidad de su monasterio, Mendel se dedicó a un trabajo meticuloso y revelador. Cruzó plantas de guisante, cultivándolas con cuidado y atención al detalle. Con paciencia, analizó rasgos específicos, como el color de la flor, que variaba entre el púrpura y el blanco, y la textura de la semilla, observando si eran lisas o rugosas. La clave de su éxito radicó en su método, estudiar un rasgo a la vez, aislando variables para comprender mejor su comportamiento, y crucialmente contar los resultados de cada cruce, registrando meticulosamente cada detalle para luego analizarlo matemáticamente. Al cruzar flores púrpuras y blancas, un experimento fundamental en su investigación, la primera generación resultante fue sorprendentemente uniforme.
Todas las plantas exhibían flores púrpuras sin rastro de la característica blanca, no una mezcla de colores como se podría esperar. Pero la historia no terminó ahí. El rasgo blanco, aparentemente desaparecido, reapareció en la segunda generación, siguiendo un patrón predecible, en una proporción constante de 3:1. 3 plantas con flores púrpuras por cada planta con flores blancas. A partir de estas observaciones, Mendel propuso una idea revolucionaria, que los rasgos se transmiten de padres a hijos mediante factores hereditarios discretos e independientes, factores que hoy conocemos y llamamos genes. Cada planta, según Mendel, tiene 2 factores para cada rasgo, recibiendo uno de cada progenitor, asegurando así la transmisión de características. Y estos factores, crucialmente, no se mezclan ni se diluyen al transmitirse, manteniendo su integridad a través de las generaciones. Publicó sus revolucionarios resultados en 1866, en un intento de compartir su descubrimiento con el mundo científico, pero lamentablemente, sus hallazgos fueron ignorados en su momento. Su enfoque, que combinaba la biología con un análisis matemático riguroso, era demasiado avanzado y novedoso para la mentalidad científica de la época. Desgraciadamente, Mendel murió sin recibir el reconocimiento que merecía por su innovador trabajo, pero la ciencia es implacable. En 1900, su trabajo fue redescubierto de forma independiente por otros científicos, confirmando su validez y trascendencia. Sus leyes de la herencia, basadas en sus experimentos con guisantes, se convirtieron rápidamente en la base fundamental de la genética moderna. Los datos empíricos y la experimentación rigurosa finalmente triunfaron sobre el escepticismo. Así, con el trabajo de Mendel, nació la ciencia de la herencia, transformando nuestra comprensión de la vida. Mendel demostró de manera irrefutable que la herencia no es un proceso aleatorio o caótico, sino que sigue reglas precisas y predecibles. Su legado perdura hasta nuestros días y su trabajo cambió la biología para siempre, abriendo nuevas vías de investigación y comprensión. La genética moderna, con todas sus aplicaciones y avances, parte directamente de los descubrimientos pioneros de Gregor Mendel. Ahora, adentrémonos aún más en este fascinante campo y exploremos en detalle qué son exactamente esos factores hereditarios que Mendel identificó y cómo, a través de la investigación científica, se descubrió su verdadera naturaleza y su papel fundamental en la transmisión de la vida. Las leyes de Mendel explicaban la herencia, pero no la naturaleza de los genes. Durante décadas, se debatió si el material hereditario era proteína o ADN. En 1944, Oswald Avery demostró que el ADN era el portador de la herencia. Aún así, la comunidad científica tardó en aceptarlo. En 1953, Watson y Crick, usando datos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, propusieron la estructura de doble hélice del ADN. 2 cadenas enrolladas, con bases emparejadas, adenina con timina, guanina con citosina. Esta estructura explicaba cómo se almacena y replica la información genética. Cada hebra sirve de molde para la otra. El descubrimiento de la doble hélice abrió la era de la biología molecular. Ahora, la genética tenía una base física clara. Descifrada la estructura del ADN, la siguiente pregunta era ¿cómo se convierte en función biológica? Francis Crick formuló el dogma central. La información fluye del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. Primero, la transcripción. El ADN se copia en ARN mensajero. El ARN lleva la información a los ribosomas, donde ocurre la traducción. Los ribosomas leen el ARN en codones, cada uno especificando un aminoácido. Así se construyen las proteínas, responsables de las funciones celulares. Este proceso conecta el genotipo con el fenotipo. Aunque matizado con el tiempo, el dogma central sigue siendo fundamental. Explica cómo los genes se expresan y permiten la especialización celular. Es el lenguaje operativo de la vida. A finales del siglo XX, la genética afrontó su mayor reto, un desafío que prometía desentrañar los misterios más profundos de la vida misma: leer el genoma humano completo. Descifrar este código genético se convirtió en la máxima prioridad para la comunidad científica global. El proyecto Genoma Humano, iniciado en 1990, fue una iniciativa ambiciosa sin precedentes. Reunió a científicos de todo el mundo, uniendo fuerzas y conocimientos en una colaboración sin fronteras. El objetivo, secuenciar los 3.000 millones de pares de bases del ADN humano, una tarea titánica que requería tecnología de punta y una dedicación inquebrantable.
Fue una carrera contrarreloj entre el consorcio público, financiado por los contribuyentes, y la empresa privada Celera Genomics, impulsada por intereses comerciales. En el 2000 se anunció con gran pompa el primer borrador, un hito científico que capturó la atención del mundo. En el 2003, la secuencia completa, marcando la culminación de un esfuerzo monumental. El hallazgo más sorprendente fue descubrir que tenemos solo entre 20.000 y 25.000 genes, apenas más que un gusano, desafiando las expectativas sobre la complejidad de nuestra especie. La complejidad humana no está solo en el número de genes, como se pensaba inicialmente, sino en su intrincada regulación e interacción, un ballet molecular de precisión asombrosa. Solo el 1.5% del genoma codifica proteínas, las unidades funcionales básicas de la vida. El resto, la vasta mayoría, tiene funciones reguladoras controlando cuándo, dónde y cómo se expresan los genes. El proyecto revolucionó la biomedicina y abrió las puertas a la genómica personal, prometiendo tratamientos a medida y una comprensión más profunda de nuestras predisposiciones genéticas. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, secuenciar un genoma es rápido y barato, accesible a un público cada vez mayor. El proyecto Genoma Humano marcó el inicio de la era postgenómica, una nueva era de exploración y descubrimiento en la biología. La genética nunca volvió a ser la misma, transformándose en una ciencia más poderosa y prometedora que nunca. Ahora, con el genoma humano descifrado, la pregunta es, ¿está todo escrito en los genes o somos algo más que la suma de nuestras partes genéticas? La teoría genética ha sido malinterpretada como determinismo genético, la idea de que los genes dictan todo, pero los genes son predisposiciones, no destinos. El ambiente, la educación y el azar influyen tanto como la herencia. Rasgos complejos como la inteligencia o la personalidad surgen de la interacción entre muchos genes y factores ambientales. No existe un gen de la inteligencia o de la agresividad. El determinismo genético ha sido usado para justificar discriminación, por eso la ciencia es cauta. También se critica el reduccionismo, reducir la vida solo a genes. Pero la genética moderna reconoce la importancia de la organización biológica y las propiedades emergentes. Además, la edición genética plantea dilemas éticos profundos. ¿Hasta dónde debemos llegar? La respuesta requiere debate social y regulación. La ciencia da las herramientas, la sociedad decide su uso. La genética del siglo XXI es más compleja de lo que Mendel imaginó. La epigenética estudia cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Marcas químicas pueden encender o apagar genes, influidas por ambiente, dieta o estrés. Algunas marcas epigenéticas pueden heredarse, sugiriendo una herencia más flexible. El ARN, antes visto solo como mensajero, tiene múltiples funciones reguladoras. Existen ARN no codificantes que controlan la expresión génica como directores de orquesta. Se ha descubierto la transcripción inversa. Información del ARN puede volver al ADN. Estos hallazgos no contradicen la teoría genética, la enriquecen. La herencia es dinámica y conectada al ambiente. La genética moderna estudia redes y sistemas complejos. El futuro es una biología de interacción y flexibilidad. Así la genética sigue expandiendo sus fronteras. Hemos recorrido desde las primeras ideas sobre herencia hasta la secuenciación del genoma humano. La teoría genética es uno de los mayores logros de la humanidad. Nos da el lenguaje para entender la vida y su diversidad. Los genes, codificados en el ADN, son la base de la herencia y la biología moderna. Mendel, Watson, Crick, Franklin y el proyecto Genoma Humano marcaron hitos fundamentales. La ciencia avanza acumulando conocimiento y corrigiendo errores. Los genes no son destino, somos el resultado de la interacción entre herencia y ambiente. La epigenética y la biología de sistemas han ampliado nuestra visión. La genética plantea dilemas éticos que debemos afrontar juntos. La medicina personalizada y la edición genética ya son realidad. Entender la genética es una responsabilidad ciudadana. Nos ayuda a decidir el futuro que queremos construir. Hasta la próxima.